Para encontrar a Enoc tenemos que viajar a uno de los capítulos que muchas personas suelen pasar por alto cuando leen la Biblia. Génesis capítulo 5, una larga lista de generaciones, personas que nacen, tienen hijos y finalmente mueren. El mismo patrón se repite una y otra vez. Vivió, tuvo hijos y murió, hasta que de repente algo cambia. Génesis 5:21 nos dice que Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. A partir de ese momento ocurre algo que el autor considera tan importante que decide resaltarlo. Y caminó Enoc con Dios 300 años. Esa expresión aparece muy pocas veces en toda la Escritura. La Biblia no dice simplemente que Enoc creyó en Dios. Tampoco dice únicamente que obedecía a Dios. Dice algo mucho más profundo, que caminó con Él. Caminar implica cercanía, confianza, constancia. No es un encuentro ocasional, es una relación. Y entonces llega una frase que rompe completamente el ritmo de la genealogía. El versículo que desconcierta a todos: y desapareció porque le llevó Dios. Eso es todo. No explica cómo, no explica cuándo, no explica qué vieron las personas que estaban con él, no dice si hubo ángeles, no menciona fuego, no describe ninguna visión, simplemente afirma que Dios se lo llevó. Y esa breve frase ha provocado preguntas desde más de 3000 años. Siglos después, el Nuevo Testamento vuelve a mencionar a Enoc. En Hebreos capítulo 11 encontramos una explicación muy importante. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. El autor continúa diciendo que desapareció porque Dios lo había trasladado. Este pasaje es el que ha llevado a la mayoría de los intérpretes a entender que Enoc fue llevado por Dios sin experimentar la muerte de la manera habitual, pero sin la descripción de cómo ocurrió ese acontecimiento ha dado lugar a muchas especulaciones. Pero antes de hablar de ellas, necesitamos responder otra pregunta. ¿Por qué Enoc era tan diferente de los demás como para no experimentar la muerte? Enoc no solo aparece en Génesis, también es mencionado en una carta muy breve del Nuevo Testamento, la carta de Judas, versos 14 y 15. Ahí leemos: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Es un detalle sorprendente porque Génesis nunca registra esa profecía. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿de dónde tomó Judas esas palabras? Y aquí comienza uno de los mayores misterios alrededor de Enoc, el famoso libro de Enoc. Muchos consideran que Enoc escribió un libro que fue quitado de la Biblia, y sí existe un escrito antiguo conocido como el libro de Enoc. Sin embargo, los estudios históricos indican que fue compuesto varios siglos después de la época en la que vivió Enoc, el Enoc bíblico. Es decir, el personaje principal es Enoc, pero muchos historiadores no creen que él haya sido el autor histórico de esta versión del libro. Puede ser que este sea parte del motivo por el cual este libro no forma parte del canon de la mayoría de las iglesias cristianas, aunque una excepción importante es la Iglesia Ortodoxa Etíope, que sí lo incluye en su canon bíblico. Sin embargo, Judas parece citar una frase que sí aparece en ese libro. ¿Será que Judas confirmó el libro de Enoc? Esta pregunta ha generado debates durante siglos. Algunos sostienen que al citar una profecía atribuida a Enoc, Judas estaría confirmando todo el contenido del libro. Otros responden que una cita no implica necesariamente la aprobación de una obra completa. Pero si algo resulta curioso es que la Biblia dedica capítulos enteros a personajes como Abraham, Moisés o David. Sin embargo, sobre Enoc apenas encontramos unos pocos versículos y aún así han sido suficientes para que su nombre sea recordado durante miles y miles de años. Tal vez la intención del autor de Génesis nunca fue contarnos los detalles de su vida, sino destacar aquello que realmente importaba, la relación que tenía con Dios. Cuando el autor de la carta a los Hebreos menciona a Enoc, no se detiene a hablar del misterio de su partida, pero sí se detiene a hablar de su fe. Hebreos 11:5. Antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Esa es quizás la frase más importante de su historia.
Enoc no es recordado por un gran ejército o por haber fundado una nación o haber gobernado un reino, pero sí es recordado porque agradó a Dios. En un mundo donde solemos medir el éxito por la fama, el poder o las riquezas, la Biblia destaca a un hombre por algo completamente diferente, uno que camina con Él. La Biblia no destaca sus logros, destaca su comunión con Dios. En tiempos donde muchas personas buscan ser recordadas por lo que hacen, Enoc nos recuerda que lo más importante debe ser cómo caminamos cada día. Quizás nunca comprendamos completamente cómo Dios se lo llevó o los misterios sobre el libro de Enoc, pero sí sabemos cuál fue el centro de su historia. Caminó con Dios. La frase que contiene una de las enseñanzas más profundas de toda la Biblia.